que arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Es decir, el primer llamado del reino de Dios es el arrepentimiento. También el apóstol Pedro, en Hechos capítulo 3, verso 19, Pedro predicando y dijo: así que arrepentíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo, el que antes fue anunciado. Pero también el Señor le dice a Pablo: predícale a los gentiles que se arrepientan, haciendo obras dignas de arrepentimiento, para darle herencia entre los santificados. Para darle herencia entre los santificados. Entendí que el llamado del reino de Dios a los hombres es el arrepentimiento, porque con el arrepentimiento se consigue la salvación y la entrada al reino de los cielos. La Biblia dice en Juan capítulo 3, verso 1, dice que vino un principal entre los judíos llamado Nicodemo a Jesús y le dijo: Rabí, sabemos, la palabra rabí le dijo en hebreo, maestro, sabemos que ha venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer la señal que tú haces si Dios no está. Y la expresión de Jesús, la respuesta de Jesús a Nicodemo le dijo: mira, para poder entrar al reino de los cielos tiene que nacer de nuevo, de agua y de espíritu. Le estaba diciendo que con el nuevo nacimiento puede entrar al reino de los cielos, que sin el nuevo nacimiento no hay relación con el reino. Le estaba diciendo, Nicodemo vino a Jesús buscando el reino de Dios, y Jesús le está diciendo cómo encontrarse con el reino, porque Nicodemo vino a Jesús buscando el reino. Entonces Jesús le dice, para poder entrar, para poder ver el reino de Dios, tiene que nacer de nuevo. O sea, sin el nuevo nacimiento no se consigue una relación con el reino de Dios. Sin el nuevo nacimiento no hay entrada al reino de Dios, porque el hombre de pecado no armoniza con el reino. Dios ama al hombre, pero no tolera el pecado que el hombre hace. Dios ama al hombre porque el hombre es criatura de Dios. Ahora, Dios no está de acuerdo con la práctica del pecado. Por eso el Señor le dice a los hombres que tienen que arrepentirse para poder entrar en una relación con Dios. Hay algo aquí muy importante en el capítulo 2 del libro de los Hechos. Hechos capítulo 37 dice que el apóstol Pedro le dijo a ellos: así que arrepentíos. Hechos capítulo 2 versos 37 y 38, por favor preste atención. Pedro le dijo: así que arrepentíos y bautícense cada uno en el nombre de Jesús para perdón de los pecados. Entonces recibiréis el don del Espíritu Santo, porque la promesa es para todo cuanto Dios llamare, tanto para los que están, para los padres y para los hijos. Escuche esto, hermana, escuche esto, preste atención. Pedro le dice: no pueden recibir el Espíritu Santo, la promesa, sin arrepentimiento, porque él no puede morar, porque el pecado le impide morar. Es decir, un hombre en pecado no puede tener una constancia de usar la voz de Dios. Dios le puede hablar en dicho momento para guiarlo a la salvación, pero no puede, Angélica, hablarle continuamente, porque esa persona no es una habitación del Espíritu. ¿Por qué? Porque el pecado saca a Dios del corazón del hombre. Wow. El pecado saca a Dios del corazón del hombre. Te das cuenta que en el profeta Isaías, en el capítulo 59,
El profeta le dice al pueblo: he aquí que la mano de Dios, el brazo de Dios no se ha cortado, ni su oído se ha grabado. Le está diciendo: Dios no está sordo, tampoco Dios no ha dejado de hacer milagros. El brazo de Dios sigue igualito. Ellos le estaban preguntando que por qué Dios no se movía. El pueblo de Israel le estaba preguntando, estaba haciéndose preguntas: ¿por qué el Dios de nuestros padres, lo que nuestros padres nos contaron, el Dios que hizo descender el maná del cielo, el Dios que secó el mar, el Dios que venció todos los reyes, todas las naciones, el Dios que le dio agua a beber a mi familia en el desierto, el Dios que trajo codornices, cocinaba? ¿Dónde está ese Dios? Y entonces Dios le dice a Isaías: ve y dile a ellos que mi mano no se ha cortado, que mi oído no está sordo, pero que su pecado me tiene paralítico, que su pecado me tiene sordo. Es que yo no puedo moverme cuando hay pecado. El pecado me impide. Es que el pecado impide que la mano benéfica de Dios se mueva. Es que el pecado